Lo dijo en la primera hora. Hablemos de lo realmente importante que nos ha dejado este fin de semana. Y quiero expresar desde este micrófono la solidaridad absoluta con los habitantes de Cuenca y de Loja. Cuenca y Loja, donde sabemos que tenemos una gran audiencia, una gran sintonía que sigue este espacio de noticias, está sufriendo realmente el embate de los incendios forestales. Es una cosa terrible lo que está pasando. Diario El Universo da cuenta, ¿no? Loja y Cuenca en emergencia ante incendios forestales. Revisemos un poquito la información, ¿no? Los incendios forestales avanzan sin control en el sur del Ecuador. Y esto ha llevado a los cantones de Loja y Cuenca a declararse en emergencia. Las autoridades de ambos cantones, a través de sus respectivos comités de operaciones de emergencia, COE, han implementado medidas para enfrentar la crisis que amenaza al Parque Nacional Cajas. Esto es en Azuay. Y otras áreas protegidas. El COE de Loja resolvió recomendar la declaratoria de la situación de emergencia en el cantón debido a los incendios forestales. La medida, respaldada por la alerta roja emitida hace 3 días, el 15 de noviembre, busca gestionar recursos nacionales e internacionales para atender esta crisis. Entre las principales disposiciones, se ratificó la activación permanente del COE cantonal y sus grupos de trabajo para coordinar de manera efectiva las acciones de combate al fuego y atención a los afectados. En 15 instituciones educativas se dispuso la implementación de clases en modalidad no presencial vigente hasta el 19 de noviembre. Además, se suspendieron actividades programadas como el desfile cívico estudiantil y la sesión solemne prevista para el 18 de noviembre, priorizando la movilización de recursos y personal a las zonas afectadas. Asimismo, se emitió una recomendación a la ciudadanía para el uso de mascarillas, considerando la presencia de humo y material particulado en el ambiente. Por otro lado, se solicitó al Ministerio de la Vivienda y al Ministerio de Inclusión Económica y Social los trámites necesarios para brindar bonos de ayuda y asistencia a las familias damnificadas, con un enfoque en la recuperación de los medios de vida. En Cuenca, el COE cantonal también declaró la emergencia, habilitando planes de contratación de emergencia y medidas específicas para utilizar los esfuerzos de ser necesario. Entre las acciones, se suspendieron todos los eventos públicos, con el objetivo de facilitar el traslado de vehículos de emergencia y garantizar el acceso libre por las principales vías. Otra de las disposiciones fue mantener operativo el aeropuerto Mariscal Amar las 24 horas, permitiendo el transporte de personal, equipos y suministros esenciales para combatir los incendios. Además, se habilitaron puntos estratégicos para la recepción de donaciones, invitando a la comunidad a colaborar con insumos necesarios para los brigadistas y las comunidades afectadas. Los incendios forestales han consumido extensas áreas de vegetación y afectado la biodiversidad del Parque Nacional Cajas. Yo les pregunto a ustedes con frontalidad y espero que se pongan la mano en el pecho y ustedes mismos se respondan con sinceridad. ¿Le han parado bola a este tema? O sea, en serio, ¿le han parado bola a este tema? Y a los que le han parado bola a este tema, ¿será que dejan de lado la politización de la discusión y entienden la grave situación que están viviendo nuestros hermanos de Loja y de Cuenca? Por cierto, los incendios comenzaron, ya hubo incendios en el marco de la cumbre iberoamericana que se desarrolló en Cuenca. Yo recuerdo que cuando estaba aterrizando la noche del miércoles, se veía desde el aire, y era de noche, pero se veía desde el aire las llamas en uno de los cerros circundantes a Cuenca. Y mi pregunta es, si es que alguien puede certificarlo, le agradecería. Pero, ¿le avisaron al presidente? ¿O al presidente se le ocurrió o le recomendaron al presidente que se dé una vuelta por la zona, por lo menos para dar esas palabras de aliento a los organismos de socorro, a quienes están trabajando para mitigar las llamas? El presidente estuvo en Cuenca hasta el viernes. Le dijeron al presidente, y si se lo dijeron, se les ocurrió recomendarle al presidente que vaya a la zona. Y por otra parte, al presidente se le ocurrió ir a la zona. No es que no es que cuando Noboa presente ya se iba a solucionar las cosas, por si acaso, todo para los más fanáticos. Pero siempre se necesita una actitud de liderazgo por parte de quien encabeza el Estado ecuatoriano. En este caso es el señor presidente de la República. Y qué bien que hubiese sido, qué bien que se hubiese visto, que el presidente deje por unos minutos una parte de la agenda
Porque está claro que aunque no haya venido la mayor parte de jefes de Estado, había delegaciones y el presidente estaba liderando la cumbre. Deje algún espacio de la agenda. Tal vez aquel espacio en donde no se precisaba que esté presente. Y vaya al sitio. Yo no tengo referencias de que el presidente haya ido. No he visto imágenes, no he visto fotografías, no he visto comunicado de prensa que el presidente haya ido a la zona. Sé que otras autoridades han estado frenteando la situación, pero no el presidente. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque al final de la tarde del jueves, cuando se generó la clausura de la cumbre empresarial, atada a la cumbre iberoamericana, con la presencia de los mandatarios, los pocos mandatarios presentes en Cuenca, intervino el rey de España, Felipe VI. Y en la primera parte de su intervención, él comienza su intervención agradeciendo el apoyo internacional y nuevamente solidarizándose con los damnificados del fenómeno climatológico denominado Dana, que afectó, me parece que el 29 de octubre, a la zona de Valencia en España. O sea, el rey en su discurso empezó hablando de un tema que no tenía nada que ver con la cumbre, pero que para su país, para sus ciudadanos, era de vital importancia. Aquí en el Ecuador ni media palabra de un tema realmente complicado. ¿Y saben por qué pasa eso? Pasa porque aquí estamos contaminados por esta insoportable polarización. Porque, por supuesto, ahora resulta que algunos genios ya dicen que los incendios son provocados, que no tengo dudas, pero ya dicen quién los provocó. O sea, está claro que los incendios son provocados, o sea, esos incendios no es que salen así nomás. Otra cosa es que hayan sido provocados voluntario e involuntariamente, porque también puede haber casos de incendios provocados involuntariamente, por gente que quema basura, qué sé yo. Esos son incendios provocados involuntariamente. Pero ya aquí este fin de semana, ya algunos, simulando ser agentes de investigación, peritos de criminalística, deberían ser contratados por la fiscalía. Todos estos que en redes son tecla brava y dicen cualquier cosa. Ya estaban señalando a los responsables de los incendios, increíble. Si ya saben quiénes son, ¿por qué no los han detenido las autoridades? O sea, dejemos un ratito la polarización y entendamos lo que está pasando con nuestra gente en Cuenca y en Loja. Y pedir al gobierno, por favor, igualmente dejar de lado la disputa política y concentrarse en lo realmente importante. Es en serio. Hay autoridades que están inmersas en otro tipo de situaciones. O sea, hoy vean, nuestras principales preocupaciones son la crisis energética, la crisis de seguridad y la crisis climática, expresada en lo que está pasando con los incendios. Porque, por supuesto, si lloviera un poquito, ayudaría eso a mitigar el impacto de los incendios. Esas son las principales preocupaciones, las urgencias que tenemos hoy. Dejen de lado un ratito la disputa política, que parece que la tienen tatuada algunos, los unos y los otros, el gobierno y la oposición. ¿Qué tal si se unen y se concentran en lo realmente importante? Porque si actúa un prefecto, en lugar de felicitar el accionar o destacar el accionar de un prefecto, ya empiezan a hablar de que el prefecto es de tal orientación política, que no sé qué. ¿Me explico? Entonces hay cosas que a veces a mí me supera esto. De verdad. Porque yo sí quisiera que este país deje de lado, cuando son estos temas de interés común, que la gente puede opinar de la política lo que le plazca. Y por supuesto, opinamos, tenemos nuestro criterio, etcétera. Pero hay momentos en los cuales hay que dejar un ratito de lado la disputa política y hablar de lo realmente importante. Y eso es lo realmente importante. Yo recibí durante el último fin de semana un montón de mensajes. Que no deje de hablar de este tema. Que no deje de hablar y de llamar la atención de lo que está pasando en Loja y en Cuenca. Y sí me hubiese gustado, aprovechando la presencia del Ejecutivo en pleno, el presidente y el resto de ministros, el Ejecutivo en pleno, que dejen unos minutos o un par de horas de lado el tema de la cumbre y hagan acto de presencia en los sitios en los cuales
se está generando la toma de decisiones para poder combatir con eficacia los incendios en Cuenca en este caso y también en Loja. Estas cosas yo sinceramente no termino de entender, de verdad. Acá me llega un mensaje y estoy totalmente de acuerdo. Deme un abrazo, Chemel. Gracias por ese mensajito que me escucha desde Loja. La disputa política es una idiotez. Hay momentos y momentos. Yo creo que hay momentos en los cuales también la gente tiene el derecho de la disputa política porque es parte del día a día, ¿no? Hay momentos en los cuales hay que hacer un llamado medianamente a la unidad. Igual pasó cuando ocurrió el incendio de acá de Quito, el incendio forestal. En lugar de concentrarse en lo que estaba pasando, en gente que estaba perdiendo sus cosas, hubo casas incendiadas, hubo familias que perdieron sus viviendas. Hubo el riesgo de que ese incendio forestal de hace pocos meses, pocas semanas acá en Quito, hubiese desbordado con consecuencias incalculables. Pero aquí tuvimos algunos opinadores, algunos políticos, aprovechando la situación para pescar a río revuelto, en uno o en otro sentido. Es el país que tenemos. Así que yo les invito a reflexionar sobre esto. Les invito a reflexionar sobre esto y a tomar en cuenta lo que está pasando con nuestros hermanos lojanos y cuencanos. Y hago este llamado porque además sabemos que este espacio tiene una muy interesante audiencia y yo agradezco a la gente que nos escucha tanto en Cuenca cuanto en Loja, porque había que hablar de esto. Y quería yo empezar el comentario hablando de esto que es realmente importante. Tan importante es esto como lo que está pasando con la situación eléctrica del país. Y digamos, como que estamos encontrando por lo menos, dicen que del ahogado el sombrero, ¿no? Por ahí por lo menos algún paliativo a la insoportable crisis eléctrica que estamos enfrentando. Resulta que finalmente Colombia le empezó a vender energía al Ecuador. Me encantaría saber dónde están aquellos que, claro, políticos, opinadores, ¿ya?, que aparecían en los medios, en las redes, a decir que seguramente Petro fue influenciado por Correa para que no le venda energía al Ecuador, que no sé qué. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que, sin conocer cómo funciona el sistema eléctrico colombiano y sin haber conocido, por lo menos googleen, vean, abran El Espectador de Colombia o El Tiempo de Colombia, googleen, para que vean cuál ha sido la situación de Colombia y por qué Colombia no nos vendía electricidad? Colombia nos vendió electricidad hasta el 9 de octubre. El 9 de octubre fue el último día que nos había vendido electricidad. Nos vendió una cantidad pequeña, 29 megavatios. El promedio de Colombia era vendernos 400 y pico. La capacidad de compra que tiene Ecuador es de hasta 450 megavatios. Ese es el máximo. No se puede comprar más por un tema de la línea de transmisión. Eso lo explicaba Inés Manzano ayer en la entrevista que tuvo con Ecuador TV. Ya, no se puede vender, no se puede comprar más allá de 450. Colombia nos vendió por última vez el 9 de octubre 29 megavatios y de ahí dejó de vendernos, pero no porque Correa le dijo a Petro que no nos vendan. Aquí somos tan básicos. O sea, tenemos tatuada la polarización política que ni siquiera nos damos el trabajo de prender la computadora o coger el celular y googlear. Ya, googleen, no sean vagos. Resulta que Colombia estaba viviendo una situación muy compleja a nivel climático. Igualito. La diferencia es que Colombia sí tiene un parque térmico y en Colombia sí hay una robusta participación del sector privado en proyectos de generación termoeléctrica. Entonces, si bien es cierto Colombia tenía problemas por el estiaje, su parque térmico, que a diferencia del desastre ocurrido acá en el Ecuador, su parque térmico sí está mantenido, etcétera, ha logrado suplir la ausencia de lluvias y las dificultades para la generación hidroeléctrica y han logrado satisfacer las necesidades de su consumo interno, pero no les alcanzaba para vender electricidad. Porque tiene lógica, pues. De primero satisface el consumo interno. Esto es más o menos como la soberanía alimentaria. Usted primero satisface el consumo interno y el resto usted lo puede vender, lo puede exportar. Facilito. Pero aquí somos tan básicos, ¿no? Ah, que Correa le dijo a Petro que no le venda a Noboa para hacerle daño al presidente, bla, 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 bla. Bueno, que alguien me explique entonces cómo es que ayer Colombia le vendió 420
megavatios de generación al Ecuador. Y que alguien me explique cómo hoy, según anunció Inés Manzano, Colombia nos va a vender un promedio de 440 megavatios. Que alguien me explique eso. Porque no lo entiendo. A ver si aquellos que son tecla brava y que dicen cualquier estupidez, rectifican pues. Porque el problema de Colombia fue otro. No es un tema político. No es que a Petro, porque simplemente no le dio la gana, no le vendió porque le caiga mal Noboa. Aquí ha habido una negociación de país a país. Y como Colombia tiene excedentes, generaron una resolución desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia para poder reanudar la venta de electricidad. Porque además, esa electricidad que nos venden los colombianos no es la electricidad exclusivamente que genera el Estado. La generan los privados, que lo canalizan a través de una entidad muy similar al SENACE ecuatoriano, que es el Operador Nacional de Energía. Eso lo explicaba ayer Inés Manzano. Entonces ya por lo menos tenemos la generación de Colombia. Escuchemos un extracto de lo que dijo Inés Manzano en la entrevista ayer con los colegas de Ecuador TV, por favor. Lo bueno y excelente noticia es que gracias a esta hermandad que existe con Colombia, una vez que ellos han podido recuperar sus embalses con las lluvias que ellos sí tienen, entonces han podido llegar al 65%, están creo que hasta más, para poder hacer el despacho a Ecuador. Y para llegar a eso tuvimos un par de semanas en las cuales tuvimos que trabajar. Ecuador hizo su regulación a través de Arconel, que se la presenté personalmente al ministro Camacho cuando estuve en Cali, y desde ahí también él comenzó a trabajar en su parte para poder abrir estas transacciones internacionales. Ahora estos 400 megavatios entonces son variables, ¿podría llegarse a una cifra mayor quizás? No, porque al final del día nuestra línea de transmisión es para hasta 450 megavatios. Entonces existe la oportunidad, porque eso es lo que una de las gestiones de Arturo Félix, de que pueda hacer que se habilite una línea extraordinaria que ellos tienen, no extraordinaria, una línea que ellos han tenido, pero que no ha sido ahorita utilizada, que es la 138, y esa tiene una capacidad como de 150. Muy bien, ahí está la explicación de la ministra, de cómo Colombia nos empezó a vender. Acá me dice Néstor Aguilera, dame un abrazo, primo Aguilera, ¿cómo le va? La misma ministra, ¿usted por qué se ríe? Hable serio. La misma ministra dijo ayer que el sistema funciona de distinta manera y que a diario se evalúa si existe superávit. Eso dijo ayer Inés Manzano. Sería interesante que revisen además la entrevista de Inés Manzano, y le planteo públicamente a Ecuador TV que suba la entrevista, o al Ministerio de Energía y Minas suban la entrevista, suban enlace a la entrevista, que no asoma por ningún lado. Todo lo que se produce va a una especie de canasta, y si se ve que sobra se puede vender. Tiene lógica. Primero hay que satisfacer las necesidades internas y con lo que sobra comercializarlo para que no se pierda esa energía. Aquí, en Colombia, las empresas privadas son mayoría frente a las públicas. En Colombia, palabras de la propia ministra. Esa es la realidad. Ahora, me dice que hay gracias a Darío Dávalos por esta información que tiene la bondad de enviarme. Póngale por favor ese grafiquito. Este grafiquito da cuenta, corresponde al informe técnico de Colombia, me envía Darío, donde se ve la mejora de las condiciones hídricas de los embalses. Este informe es del 12 de noviembre. Este informe es de hace 6 días. 5 días, desde 5 días. 6 días, perdón, desde 6 días. Dice, la ilustración muestra que desde la semana anterior se han presentado constantes vertimientos de energía, llegando hasta superar los 20 gigavatios al día. Gigavatios, no megavatios, gigavatios al día. Y las exportaciones a un país como Ecuador no pueden superar los 10 gigavatios al día por la capacidad existente en el enlace. ¿Qué es lo que decía Inés Manzano? Es por la línea de transmisión. Por lo que solo los vertimientos que hay en los enlaces podrían abastecerse el enlace internacional como el de Ecuador. Esto es lo que pasa en Colombia. El déficit de energía, gracias,
En el mismo documento dice, el déficit de energía de Ecuador llega a ser de 1.100 megavatios y los enlaces de interconexión Colombia-Ecuador tienen una capacidad de transportar hasta 400 megavatios de electricidad, aliviando las condiciones del sistema y los habitantes del vecino país. Eso dicen los colombianos. ¿Por qué es importante entender esto? Para que se saquen el chip, por Dios, que se saquen el chip. Ya, el snob de izquierda le está vendiendo al Ecuador. Petro le está vendiendo a Noboa. El gobierno de Colombia le está vendiendo al gobierno ecuatoriano. Porque tiene excedentes y tiene posibilidades y porque además tiene un sector privado robusto en el ámbito eléctrico. Entendamos eso. Hay una política pública, política de Estado y un sector privado robusto en el vecino país. Sobre lo cual nosotros estamos en soletas acá. Estamos en pañales frente al desarrollo del sector eléctrico colombiano. En pañales. Porque además en este país dejaron de lado seguir con el plan maestro de electricidad. Y que porque perdimos una brillante oportunidad de que cumpliendo con el plan maestro de electricidad garanticemos nuestra propia soberanía energética, teniendo un parque térmico a la altura que pueda suplir situaciones como esta. De la peor sequía en 6 décadas, de acuerdo. Pero los colombianos no tienen racionamientos como sí tenemos nosotros. Los colombianos tienen un parque térmico suficientemente mantenido, potente, para poder garantizar la situación eléctrica de su país. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros vecinos? No hablamos de Europa, no hablamos de Asia, no hablamos de Norteamérica, hablamos del Ecuador. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros vecinos? Mientras tanto, a conformarnos con la reducción de 12 a 8 horas. Conformarnos, lo digo entre comillas, que se lea bien. Del ahogado el sombrero, dicen. Por lo menos con la venta. Y además, con el aumento de la generación de Coca-Cola Sinclair, porque ha empezado a llover en la región amazónica. ¿Ya? Con eso. Ha permitido que, por ejemplo, el fin de semana, entre sábado y domingo, no hubo modificación del cronograma, pero sí reducción de los horarios de cortes. Y esta semana pasamos de 12 a 8 horas de racionamientos. Ojalá que esto se acabe. Porque ¿saben qué? Y creo que con lo que voy a decir les represento a todos ustedes. Ahora sí voy a generalizar. Estamos hasta la coronilla de los racionamientos. Estamos hasta la coronilla de los apagones. Creo que ya no soportamos más. Estoy seguro que hablo por todos ustedes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.